oración abreviada de Salum por Zarsa Tasi Yalsen. Zarsa Rinpoche, como lo conocían también, era un yogui extraordinario, originario al tiempo de la tradición más antigua en Tíbet, la tradición Bon. Pero podemos imaginar lo elevado que era en cuanto a desarrollo interno, en cuanto a valores humanos, que tenía discípulos procedentes del resto de las escuelas. Entonces, era un gran yogi. Las prácticas que nosotros hacemos fundamentalmente vienen de él. A todo lo que hace referencia al Salum, las prácticas del Trulkor, lo que hacemos y lo que estará por venir, si hay un entrenamiento progresivo. Entonces todo viene de él, que es un maestro axial, tanto en cuanto aglutina a otros grandes maestros que vienen también de otras tradiciones con los cuales tenía una relación muy estrecha, muy cordial, y ellos pusieron en marcha y continuaron a lo que es un espacio de encuentro y de diálogo espiritual entre escuelas, ecuménico dentro del Tíbet. Entonces, en lo que llaman el movimiento Rimé, nosotros estamos vinculados al movimiento Rimé desde el Centro Milarepa y la área Marga Sangha, y trabaja y se caracteriza por precisamente no solo trabajar dentro de los espacios de grupos budistas, sino también de lo que es la apertura al diálogo y al encuentro con otras espiritualidades y otras religiones. La tradición Bon, que es la más antigua del Tíbet, no está conectada con el Buda histórico que conocemos nosotros, que es Buda Sakyamuni. Ellos son muy anteriores a la llegada de las primeras enseñanzas de Sakyamuni al Tíbet. Ellos son de la transmisión originaria, son los pueblos autóctonos en cuanto también lo que es la transmisión espiritual. Una parte del Bon está muy vinculada a todo lo que es la cultura chamánica propia de comunidades que viven en condiciones muy intensas, muy duras, a merced también de la naturaleza, y eso genera una forma de sentir, de vivir y de relacionarse con las fuerzas de la naturaleza muy especiales. Tienen prácticas realmente muy profundas en cuanto a la conexión con los elementos, lo que es la conexión con la naturaleza, en cuanto a lo que es también el trabajo con la medicina. Muchos de ellos son médicos y son grandes eruditos. Y luego, en su transmisión más antigua, pues son muchos miles de años antes de la llegada de la enseñanza de Sakyamuni, las tradiciones como yógicas están muy vinculadas a lo que son las comunidades shivaitas del norte de India, las comunidades tántricas. De hecho, hoy día siguen junto a los shivaitas, pues protegiendo los mismos lugares considerados por todos ellos como sagrados. Es una tradición que está muy viva, aunque en un momento concreto fue como dejada de lado por las nuevas corrientes que llegaron desde India y se establecieron allí, y que luego tuvieron influencia también a nivel político. Hubieron conflictos, o los encajes, incluso conflictos bélicos. Y es una tradición que sigue permeando incluso al resto de las escuelas tibetanas, porque el fondo que lo hace singular, lo hace característico, es propiamente autóctono. Se diferencia el budismo tibetano de otras corrientes budistas muchas veces en la forma y en la importancia que dan a los aspectos rituales, ceremoniales, cosa que en otras escuelas budistas que vienen directamente de Sakyamuni se deja de lado. Entonces, todo lo que vean ustedes que diferencia en cuanto a forma, en cuanto a visión, al budismo tibetano, que es una rama muy minoritaria dentro de lo que es el contexto del budismo en general, pasa que es la que más se ha extendido y la que más ha generado una mitología con respecto a lo que es el Tíbet en el occidente, ¿no?
Entonces, pero el resto de las escuelas, el resto de las culturas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque vienen de una enseñanza inicial donde están desprendidos de aspectos rituales, de la posición de los sacerdotes que sirven también como intermediarios, muy cercano a lo que es esa visión antigua en el brahmanismo también, la figura de los brahmanes. Pero esa visión no es general en el budismo, es singular en la parte que les toca a los tibetanos, ¿no? Pero precisamente por su aislamiento cultural y su sometimiento a lo que son los factores climáticos y ambientales, y de ahí se mantiene lo que es una base muy antigua a nivel espiritual, de ese corte chamánico, que la hace singular. De hecho, las escuelas budistas, en muchos rituales, muchas ceremonias que han incorporado, o que lo incorporaron en su momento, pues vienen de la tradición más antigua, de la tradición Bon. Entonces, Zarsa Tasi Gyaltsen es uno de los grandes maestros de la tradición Bon. En mi caso, fueron 16 años de conexión muy profunda con los Bonpos, y de hecho la transmisión como instructor Bon también que recibí, y lo que es la base de la práctica que subyace en cuanto a práctica yógica en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y que subyace también en la influencia que recibieron de la tradición antigua, las nuevas escuelas tibetanas, pero que ellos también la recibieron luego de otros yogis como Tilopa, como Naropa, y luego llegó al Tíbet con Marpa, con Milarepa y otros tantos, ¿no? Es decir, que hay una mezcla. El Tíbet estaba en el centro de muchos caminos, ¿no? Incluso de la ruta de la seda tradicional en China, ¿no? Entonces, si entendemos de dónde vienen las distintas corrientes en el Tíbet, veremos la mayor influencia de unas con respecto a otras. De hecho, también las prácticas del bardo, en sus orígenes viene del Bon. Porque quien transmitió todo esto pues fue Padmasambhava. Padmasambhava, quien estableció lo que es el budismo de Sakyamuni en Tibet. Hay una gran mitología sobre Padmasambhava, pero ¿qué es mitología? Los historiadores de las religiones, como Nankai Nobu Rinpoche y demás, que eran eruditos, yogis tibetanos y eran al mismo tiempo grandes lamas y eran historiadores, lo que decían que Padmasambhava era el hijo de un gran maestro del Bon, pero que miró hacia el budismo de Sakyamuni y se alejó de la transmisión que había recibido de su padre. Pero por eso mismo incorporó también a lo que es el Dharma que llegaba de la India, incorporó muchos aspectos propios de la tradición tibetana porque la conocía desde la base e hizo más fácil que luego toda esa enseñanza que venía de India dentro de lo que es el contexto del Dharma enseñada por Sakyamuni fuera integrado en el Tíbet. Y por eso hace esa singularidad propia de lo que es el Tíbet. El Tíbet tampoco era un país unificado, era un país tan grande como toda Europa, dividido en múltiples reinos o de repúblicas o de comunidades tribales, cada uno con sus propios dialectos, con sus propias trayectorias culturales, con sus propias formas religiosas y demás. Entonces, bueno, pues hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, a principio, un movimiento de diálogo, de encuentro, y entre esos grandes visionarios, pues estaba como figura esencial, igual que otros, pero estaba como figura esencial Zarsa Tasi Gyaltsen. Nosotros hemos visto en este tiempo algo que es fundamental para la práctica, que es lo que llamamos refugio interno. El refugio interno. A nivel formal, en las escuelas budistas, en todas, sin excepción, incluso en la tibetana, pues se toma refugio en el Buda, se toma refugio en el Dharma, se toma refugio en el Sangha. El Buda, como referencia histórica al ser humano, que fue Buda Sakyamuni y que ejemplifica la posibilidad de cambio, de transformación y de liberación y de realización, y que inicia toda una vía espiritual que está muy viva hasta hoy día, ya son 2600 años. Se toma refugio en el Buda como referente, significa de que uno descansa la mente, un refugio es un lugar de descanso, uno descansa en la imagen de referencia de un ser humano que nos invita
a ese despertar interno que fue Siddhartha Gautama, al que se llama Buda Sakyamuni. Buda significa aquel que está despierto, Sakyamuni, Sakya, la comunidad de la cual él venía, Sakya, y Muni significa sabio. Es Siddhartha Gautama, el sabio del clan, de una familia real, de los Sakya. Entonces, por eso Sakyamuni, pero se llamaba Siddhartha Gautama y no era un dios, él era un ser humano como nosotros, ¿no? Y eso lo hace realmente más cercano y más transformador. Entonces se toma refugio en el Dharma, que es la enseñanza. Él decía que lo importante no es lo que creemos, sino lo que hacemos, lo que somos, lo que sentimos, cómo vivimos, y que había que cuestionar todas las enseñanzas y empezando por cuestionar la suya y a su propia persona, ¿no? Es decir, hablaba de la libertad personal para, a través de la reflexión y la experiencia, que llegáramos a nuestras propias conclusiones con respecto a la enseñanza que él transmitía. No era un dogma de fe y no era, por tanto, una obligación de incorporar de una manera u otra pues unas enseñanzas determinadas. Esas enseñanzas están siempre sometidas al análisis, al discernimiento, a la investigación y a la experiencia. Esto lo hace muy singular dentro del contexto de la religiosidad. Y luego la Sangha es la comunidad de practicantes, es decir, aquellas personas que siguen una misma línea o una misma transmisión espiritual. Entonces se toma refugio en el Buda, se toma refugio en el Dharma, se toma refugio en el Sangha. Normalmente todas las escuelas al principio lo recitan en Pali, que es el lenguaje en el que el Buda le hablaba al pueblo. Luego, con el devenir de la historia, y surgen otras corrientes a lo largo de lo que es este proceso, surge lo que es el Mahayana, lo que llaman el gran vehículo, que ahí la ideal es la vida de los bodhisattvas, y las prácticas específicas como el Prajnaparamita. Entonces, ahí se emplea, en esas líneas se emplean el sánscrito. Y cuando llegan a las comunidades tibetanas, pues evidentemente se emplea el tibetano. Entonces, todas las comunidades tibetanas que emplean el tibetano, igual que en Japón emplean el japonés, en otras comunidades que emplean los idiomas locales, pero la enseñanza inicial se transmite en Pali. Por eso, a veces escuchan a comunidades tibetanas recitar, a tomar refugio y lo recitan también en Pali. Budam saranam gacchami, dharmam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, tutiyampi budam saranam gacchami, tutiyampi dharmam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tratiyampi budam saranam gacchami, tratiyampi dharmam saranam gacchami, tratiyampi sangham saranam gacchami. Ahora ustedes ven en Estados Unidos que hay una comunidad de monjes que están recorriendo todo el país, la Marcha de la Paz, que así se lo llama. Estos son monjes Theravada, son monjes que vienen de la tradición antigua. La tradición antigua, al que algunos despectivamente llaman el Hinayana, como vehículo pequeño, es realmente una transmisión que está muy conectada con la enseñanza inicial, son los que guardan la enseñanza inicial y es una tradición muy comprometida socialmente. Es decir, que esa concepción de que es un pequeño vehículo supuestamente dedicado al trabajo personal exclusivamente, pues no es cierto. Esos son sesgos que son incorporados cuando llegan escuelas nuevas, reformadas y que intentan desvirtuar lo que está anteriormente. Entonces, la tradición antigua, la tradición Theravada, que está en Camboya, en Laos, Birmania, Tailandia, Sri Lanka, en India, también parte de Nepal, pero sobre todo más en el sudeste asiático, son estos monjes que ven en Estados Unidos caminando, estos son monjes Theravada. Theravada significa la tradición antigua. Luego está la tradición Mahayana, el gran vehículo, que así se llaman, el ideal es el ideal del Bodhisattva, y a partir de ahí una serie de prácticas determinadas, y el lenguaje es el sánscrito. Cuando se toma refugio se dice Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Se emplea sánscrito. Y luego en la tradición tibetana, pues evidentemente sus propias singularidades del idioma, ¿no? Entonces,
De esto, dentro de la tradición tibetana hay 4 linajes, del más antiguo al más nuevo. O sea, la tradición antigua, que es la tradición Mi'kmaq, luego viene, que va directamente de Padmasambhava, luego la tradición Kagyu, que es el linaje de la transmisión oral, que viene de Tilopa, Naropa en India, Partha en Tibet, con Marpa, Milarepa, y a partir de ahí la tradición Sakyapa, que más está vinculada a clanes aristocráticos, y se ha extendido mucho por Occidente, y luego la tradición Gelupa, que es la más nueva, que es la tradición del Dalai Lama. Entonces, son 4 linajes. Si entendemos la figura del Dalai Lama, no es como el Papa de Roma, sino es el gran representante, fue dignatario religioso y político de una de las cuatro grandes escuelas iniciales del Tíbet, llevadas de Sakyamuni, y que alcanzó también un liderazgo político. Y luego están al margen de todo esto, durante siglos, la transmisión antigua, que son la tradición Bon. La tradición Bon. Entonces, en la tradición Bon también está la toma de refugio. Cuando se toma refugio, por ejemplo, en el Lama, el Gurú, igual que en el resto de las tradiciones tibetanas, la figura del Gurú es algo emblemático. Se toma refugio en las potencialidades, en las energías internas, en lo que se llaman los kandros, los yogis, las potencias de la naturaleza. Tiene un vínculo totalmente diferente en ese sentido a lo que es la toma de refugio del Buda. El gurú representa a la enseñanza, representa lo que es la línea de transmisión que le lleva directamente a Tongpa Tseram Miwoche, que es el Buda al que ellos recuerdan y reconocen. Luego, dentro de lo que es esta línea, junto a la tradición más antigua del budismo tibetano de Sakyamuni, está el Dzogchen, que es la vía de la experiencia directa. Todo lo que nosotros estamos haciendo desde el principio está permeada por esta visión de la experiencia directa. Por tanto, lo que hacemos es partir de la propia experiencia para llegar a través de ella, comprender cómo la percepción de la impermanencia, del cambio, de la muerte, de la interdependencia, nos permite reconocernos en el otro, en los otros, y en cada experiencia de una manera clara, directa, y nos permite, desde esa experiencia personal, acompañar a otros en los procesos para un bien vivir y un bien morir. Pero es una experiencia porque se practica y porque se realiza. No está tan apegada a cuestiones doctrinales, aunque son todos ellos unos eruditos muy importantes, sino de lo que se habla es entrar directamente en la experiencia personal, lo que ellos definen como entrar directamente en el reconocimiento de la naturaleza de la mente. Este texto que yo les he enviado habla de eso. Habla de eso. Dice: piensa en todos los campos del gozo supremo autooriginado. Entonces, vamos a hacer la práctica al mismo tiempo que yo voy recitando esto. Y vamos a colocarnos en una situación interna de conexión personal, directa, sin intermediarios, precisamente con esa comprensión, que está muy relacionada con la percepción directa. Por ejemplo, una de las formas en que se transmite es a través de algo tan básico, que está muy relacionado con los koans también, en el sentido simbólico del Japón. Cuando el discípulo le pregunta al maestro cuál es la naturaleza de su mente, a lo mejor el maestro no dice absolutamente nada y deja que se genere un espacio. Y el discípulo está ahí esperando. Y el maestro dice: ¿escuchaste? ¿Escuchar el qué? ¿Escuchaste el canto del pájaro? ¿O escuchaste el ladrido del perro? Todo se trata de eso. ¿Estuviste o no estuviste? ¿Esperaba o estabas liberado de experiencia, de expectativa? ¿Estabas o no estabas? En esa apertura que cuando escuchó es porque algo sucedió y en ese momento su mente estaba totalmente abierta como el espacio. Esa es precisamente una de las formas en que los maestros introducen a sus discípulos en la naturaleza de la mente. En otro caso puede ser extremo, como cuando Tilopa enseñó a Naropa
y esperando Naropa que le dieran una enseñanza, lo que hizo el maestro fue pegarle con el zapato en la cabeza. Y entonces dice Naropa que cuando cayó, el que se levantó ya no era el mismo que había recibido el zapatazo, porque le habían despejado cualquier tipo de actitud especulativa, porque Naropa era un gran erudito y estaban siempre que le explicaran. Entonces, cuando Tilopa cogió, sin que el otro supiera, cogió la sandalia y ¡pam!, le metió un leñazo, pues eso no lo esperaba precisamente Naropa. Hubiera esperado otras cosas, pero cayó. Dice, quien se cayó y quien se levantó eran totalmente distintos en cuanto a nivel de percepción. Esas cosas pueden pasar también. Entonces, es la entrada directamente en la naturaleza de nuestra mente. Y es lo que hace referencia este texto. Por eso es tan importante, porque los budistas somos, por sintonía, tomamos refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, a nivel interno, en nuestra condición despierta, en lo que es la enseñanza fundamentada también en la experiencia que se nos transmite a través de la vivencia con nuestros maestros. Rendimos homenaje a nuestros maestros y al tiempo rendimos homenaje también a la Sangha, pero a una Sangha más amplia que abarca a todos los practicantes de todas las escuelas. Nuestra Sangha es la humanidad entera. Nuestra enseñanza es todo aquello que nos inspira y que nos facilita que seamos mejores seres humanos. Nuestros maestros es la humanidad entera. Entonces, es una percepción más interna. Ese refugio externo, Buda Sakyamuni, Buda Dharma Sangha. Refugio interno, Buda Dharma Sangha, pero desde una visión más amplia y más íntima. Y luego está cuando nosotros decimos, tomamos refugio en el corazón y descansamos en la calidez de la sabiduría amorosa y compasiva. Desde ahí emana el reconocimiento, la presencia de nuestra condición plena, luminosa, despierta. Y descansamos en esa conciencia y descansamos en esa confianza. Cuando estamos hablando de esto, de esa forma de entrar en el retiro, que es más amplia y que es universal y cualquier persona de cualquier transmisión espiritual la puede incorporar, estamos hablando de esta forma transmitida por Saraswati Yalsen. Entonces, dice, vamos a colocar las manos en las rodillas. Primero, una vez que ya sabemos la procedencia de todo lo que es esta conexión con el refugio interno, desde el respeto a los innumerables Budas y Bodhisattvas de los 3 tiempos, en las 10 direcciones, a las enseñanzas transmitidas, a las distintas comunidades, del respeto, el reconocimiento, descansamos internamente en la quietud del cuerpo, descansamos internamente en el silencio del habla, descansamos internamente en la espaciosidad de nuestra propia mente. Las manos sobre las rodillas. Exhalamos el aire por la boca, dejando que el cuerpo y la mente descansen en la exhalación. Percibiendo todo el cuerpo externamente en las manos, el pecho expandido, la espalda erguida pero relajada, el pecho abierto pero sin tensión, mandíbulas relajadas, asimilando el sonido a la a esa experiencia de paz profunda, de calma, sosiego y claridad. Descubriendo el refugio interno como ese santuario del corazón
y en el corazón, en el cual todos podemos descansar. Entonces recordar a partir de ahora el refugio interno y ese santuario del corazón, dejando al cuerpo respirar, dejando la respiración fluir. Desde esa calma, tranquilidad, sosiego natural, pensamos en todos los campos del gozo supremo autooriginado y descansamos. Tomamos refugio en la naturaleza de la realidad fundamental, ese estado natural, sin esfuerzo, liberado de toda pretensión. Y nos establecemos en esa presencia de los 5 elementos que configuran todo lo existente. Lo primero, esa apertura desde el refugio interno con el universo entero, con la naturaleza en pleno, con el mundo y con los seres. Esa percepción de que somos la naturaleza tomando conciencia de sí misma y sentimos la tierra a través del cuerpo, el cuerpo vinculado a la tierra, el peso, el volumen, el apoyo. Percibimos el elemento agua, los fluidos. Percibimos el fuego, el calor, la temperatura interna, externa. Percibimos el aire, el movimiento interno de la respiración, pero también la brisa, el aire externo que nos acaricia el rostro, cuerpo. Y tomamos conciencia de la presencia del espacio, esa apertura. Espacio asimilado también a nuestra mente. El reconocimiento del espacio del corazón, llevando la atención al centro del pecho. No buscar una forma precisa, sino dejar que el espacio mismo a nivel interno se revele por sí mismo, se manifieste. Esa percepción de una presencia abierta, silenciosa, sin comienzo y sin fin, sin necesidad de sostener absolutamente nada, sino de descansar en la quietud, descansar en el silencio, descansar en la espaciosidad. Desde esa calidez, desde esa sabiduría amorosa y compasiva, desde esa conciencia y esa confianza, desde el inicio disfrutamos la conexión con la alegría, la felicidad y el gozo. Por tanto, el rostro radiante, sonriente, luminoso. Desde ahí dedicamos los beneficios de nuestra práctica y de la conducta del cuerpo, habla y mente a la felicidad de todos los seres, a la causa de la paz y el bien universal. Desde ahí nos refugiamos en la esencia vacía de la dimensión verdadera, como el espacio, sin límites, como la claridad de nuestra propia mente.
la vastedad de nuestra propia mente. Tomamos refugio en la naturaleza de la realidad fundamental. Más allá de toda búsqueda pensamos en todos los campos del gozo supremo autooriginado. No imaginamos nada en especial, reconocemos la presencia ya gozosa que no depende de causa alguna, que descansa en lo que ya está ocurriendo antes de cualquier corrección, en esa claridad, en esa apertura. Nos refugiamos, descansamos en la esencia vacía de la dimensión verdadera, soltando toda referencia, permitiendo que la mente se vacíe de todo condicionamiento sin desaparecer. Es como el espacio donde todo surge, se manifiesta y se autolibera, sin afectar para nada la condición amplia y luminosa del espacio. Así es nuestra mente. Esta apertura, esta percepción del cambio, de la impermanencia, de que todo está vacío a nivel interno de existencia inherente, es apertura sin centro, como el espacio. Cualquier lugar es el centro, donde miremos no hay límites. Así es la vastedad de nuestra mente. Por tanto, la esencia vacía de límites, vacía de existencia inherente, de la dimensión verdadera, y descansamos en esa percepción de amplitud. Descansamos, tomamos refugio en la naturaleza clara de la dimensión completa. Desde esa apertura dejamos que brille la lucidez interna. Es la vacuidad, es como el espacio vacío de entidad propia, sólida, sin límite. Es al mismo tiempo de donde surgen todos los fenómenos, clara y luminosa a un tiempo. Y descansamos en esa naturaleza clara de la dimensión completa, luz y claridad. Esa claridad es el modo natural en que esta vacuidad, completud, totalidad, se reconoce a sí misma. Como la enseñanza que afirma ver uno en todo y todo en uno, es comprender uno y realizar todo en perfecta armonía y equilibrio, sin límite, sin centro, sin nacimiento, sin conclusión. Descansamos en la expresión no dual de la dimensión manifestada. Esa manifestación es la naturaleza, la que todo adquiere forma a través de la combinación de los 5 elementos.
Somos la naturaleza tomando conciencia de sí misma y desde esa comprensión reconocemos que todo lo que se expresa, que todo lo que se manifiesta es no dual, está por tanto íntimamente interconectado, interser. Por tanto, descansamos en esa expresión, en esa manifestación no dual de la dimensión manifestada. Significa esa comprensión del universo entero respirando en nosotros, de la naturaleza en pleno, del mundo y los seres, no separados. Esa es la expresión no dual. Las sensaciones, los sonidos, la respiración, todo surge sin salir de esa claridad y desde esa vastedad. No hay dos cosas separadas. La aparición y la base de donde surge son inseparables. Todo lo que surge está íntimamente interconectado. Somos la naturaleza tomando conciencia de sí mismo. Esa relación de unidad, por tanto, con la naturaleza, con el mundo y los seres percibidos como sagrados. El otro percibido como siendo nosotros mismos. Y el otro, sea quien sea este, que nos encontremos en cualquier momento, en cualquier situación, representa a la humanidad entera. Y reconocemos esa dignidad profunda. Y ese reconocimiento de la dignidad del otro es nuestra práctica común. Descansamos en esa comprensión y en esa expresión no dual de la dimensión manifestada, el mundo en el que nos vivimos. Y descansamos, nos refugiamos en la expansión de esta autoconciencia despierta, esa conciencia que se expande sin venir de un lugar concreto y sin ir a un lugar determinado, que todo la abarca. Solo hay conocimiento abierto, vasto, inclusivo, y en sentido último ni siquiera hay alguien consciente que conozca algo. Es la naturaleza que se reconoce a sí misma a través de cada uno de los seres. Descansamos en ese vacío claro, manifestado, autoconsciente, más allá de categorías de separación. Descansamos en la quietud del cuerpo. Descansamos en el silencio. Descansamos en la espaciosidad de la propia mente. Simplemente respirando, sintiendo el universo entero respirar con nosotros, la naturaleza en pleno,
el mundo, los seres. En esa apertura, en ese reconocimiento del espacio, de esa calidez en el corazón, en esa quinta esencia presente en nosotros, que es presencia abierta, silenciosa, sin comienzo, sin fin, sin nada que la sostenga, sin nada que nos sostenga, es como el ave que vuela en el espacio. Conociendo esa apertura del corazón en silencio, solo reconocer esa presencia natural, esa calidez de la sabiduría amorosa, compasiva, como una respiración suave, como una energía manifestada, como un soplo de expansión emergiendo desde el corazón hacia arriba. Solo sentir el movimiento natural de ese viento luminoso emanando desde el corazón hacia arriba y desde el corazón hacia lo amplio. Nada más que eso. Quedarnos en la presencia sin modificar nada. Si surge claridad, lo reconocemos. Si surge opacidad, también lo reconocemos. Y volvemos a la presencia en el cuerpo y la respiración. Cuerpo habitándolo, en el cuerpo sensibilizándonos, en el cuerpo y desde el cuerpo situándonos en el momento, en el lugar, en la experiencia, en lo que sucede, totalmente abiertos a lo que surge cuando surge. Y descansamos. Cuando vayamos a dormir, esta noche, en esa comprensión que la apertura ocurre cuando no intervengo, cuando no intervenimos, simplemente descansar. Esta noche, en esa calidez natural de la sabiduría amorosa y compasiva, en ese reconocimiento, en esa manifestación, esa presencia de nuestra condición plena, luminosa, despierta, descansar en esa conciencia, descansar en esa confianza. Desde ahí, percibir lo que surge y descansar en la apertura y en la claridad. La mañana, establecernos en la contemplación del corazón y descansar, reconocer ese espacio, ese santuario en el corazón
desde el cual emana el reconocimiento y la presencia de nuestra condición plena, luminosa, despierta, y se manifiesta a través de la conducta del cuerpo, del habla y la mente, en la relación con los otros, que son como nosotros, en el mundo y con los seres que lo habitan, percibiéndolos como sagrados. Cultivamos el respeto, la cordialidad, la ternura, la amabilidad, el buen trato. Y luego, mañana al mediodía, haremos un alto para contemplar los elementos. Es decir, vamos a mantenernos en silencio, vamos a mantenernos un instante en quietud, simplemente tomar conciencia de la relación con el cuerpo, en el cuerpo entrando desde la corona, sensibilizándonos, sintiéndonos, enraizados, situados en el momento presente, enraizados, contacto en la tierra, erguidos y centrados en ese espacio 4 dedos debajo del ombligo. Y desde ahí percibir la relación con el mundo y los seres, con la naturaleza, esa relación con la tierra, los fluidos, el agua, la temperatura, calor, el aire, la respiración, el espacio. Podemos llevar la vista hacia lo lejos, hacia lo alto y relacionarnos de una manera totalmente consciente con aquello que a un tiempo nos trasciende, pero que es también nosotros manifestación de esa espaciosidad sin límites. Y descansamos en los elementos que sostienen la vida como colaboración, no como lucha. Y comprendemos que como personas y como comunidad nos desarrollamos desde la colaboración, no desde la competitividad, y soltamos todo afán, todo aferro. Simplemente descansamos. Percibiendo todo lo que acontece como los campos del gozo supremo autooriginado. Descansamos el corazón de ese refugio sagrado. Tomando conciencia del cuerpo, respirando. Tomando conciencia de esa relación abierta con todo lo que surge, con el mundo, con los seres. Descansando en la esencia vacía, por tanto amplia, sin límites, de esa dimensión verdadera, descansando en esa naturaleza clara de la dimensión completa, esa relación de unidad con todo lo que existe, y en la expresión de no dualidad en todo lo que se manifiesta, siendo uno. Y en ese momento
Sentimos el cuerpo enraizado, el contacto en el piso, cuerpo erguido y al tiempo centrado en ese espacio, 4 dedos debajo del ombligo. Y tomamos conciencia del centro de la corona, el espacio de apertura relacionado con la dimensión no conceptual, sentirlo como una amplitud hacia arriba y sin esfuerzo. Tomando conciencia del centro de la garganta como espacio de expresión y resonancia, donde la respiración, el sonido y la energía se comunican y se percibe como fluidez. Tomando conciencia del centro del corazón, ese espacio de integración, punto donde el vacío, la claridad se manifiestan y se reconocen juntos. Ese equilibrio vivo, descansando en el centro del ombligo, ese espacio de dinamismo vital, ese sede de la energía funcional del cuerpo, se percibe como calor suave y movimiento. Y descansamos en el centro secreto, en el bajo vientre, 4 dedos debajo del ombligo, atrás. Ese espacio de estabilidad, de arraigo, la base de una vitalidad profunda. Percibimos el peso de todo el cuerpo a nivel interno, estando en esa percepción de presencia encarnada, manifestada. Es ahí la expresión no dual de la dimensión manifestada. Esto lo reconocemos como ya presentes con todas esas potencialidades. No es algo que se activa, es algo que ya es. Entonces, al mediodía, cuando la energía del sol está manifestada, a esa hora solar, sentimos esta conexión con el cuerpo enraizado, erguido, centrado. Esa relación con los 5 puntos. La corona, la garganta, el corazón, centro en el ombligo y el centro, lugar secreto. Y descansamos en esa expansión de la autoconciencia despierta. Ahora volvemos a entrar físicamente, a habitar el cuerpo, sentir el peso, el volumen desde el dentro. ¿Recuerdan? La puerta del cuerpo es la corona, la conciencia que habita el cuerpo. Sentir espacios internos, sensibilizándonos, percibiendo el peso, el volumen, esa relación del cuerpo desde la piel hacia los huesos, desde los huesos hacia la piel, esa relación de armonía en el funcionamiento de todos los órganos internos, sentir el universo entero entrando a través de los poros, inundando de esa energía también a través de la respiración, cada órgano, cada célula, cada átomo, cada partícula. Pero esa conexión muy física al cuerpo como un puro campo de energía, pero también manifestado de manera que habitamos el cuerpo.
Y desde el cuerpo y desde ese centro, desde esa confianza, nos relacionamos con el mundo y los seres. Reconocimiento de esa relación profunda con los otros como sagrados. Habitando el cuerpo, situándonos en el momento, situándonos en el lugar. Abrimos los ojos y dedicamos todo bien, todo mérito, toda virtud generada en nuestra práctica a la felicidad de todos los seres, a la causa de la paz y el bien universal. Inclinándonos con respeto. Que tengas paz, que seas feliz.